Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy tenemos pues una madrugada en este 13 de marzo extremadamente nutrida con información. En primer lugar, tenemos que no celebrar, chicos, no celebrar porque no se trata de eso, pero sí tenemos que registrar la excarcelación de Luis Carlos Díaz. Luis Carlos pisó la calle anoche a las 11:15 de la noche. Y esto fue el resultado de la intensa movilización ciudadana, tanto en las calles como en las redes. Movilización que logró, entre otras cosas, que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, en efecto se pronunciara sobre el tema, y esto junto a otras reacciones y presiones generó la excarcelación, repito, no la libertad, porque resulta que no está en libertad, no está en libertad plena. Una audiencia, por cierto, durante todo el día el nombre de Luis Carlos no apareció en la lista de las personas que iban a ser presentadas en audiencia en tribunales ayer. Resulta que en la noche lo presentan en audiencia y el tribunal determina entonces imputarlo por el delito de instigación a delinquir. No se sabe a quién instigaba ni para qué delito, pero le ponen instigación a delinquir, le ponen un conjunto de limitaciones, es decir, no está en libertad plena. Hay que seguir luchando por la libertad plena para Luis Carlos y para toda Venezuela. Bueno, esa es la situación en el día de ayer en relación al caso de Luis Carlos. Otro caso muy importante, Giovanni Zambrano, trabajador de Corpoelec, que fue hecho preso, después lo soltaron, nuevamente fue secuestrado al parecer por los mismos funcionarios del SEBIN que anteriormente lo habían detenido allá en Guayana. ¿Dónde está Giovanni Zambrano? Es la pregunta que se hace en Guayana y que nos tenemos que hacer en toda Venezuela. Exigir también la libertad, que aparezca y que aparezca bien, que aparezca vivo, sano, y que se ha puesto en libertad Giovanni Zambrano. Otro elemento importante, hablando de instigar a delinquir, ojalá que alguien nos explique pues qué significa ese delito de instigar a delinquir, porque por cierto, hace 48 horas el señor Maduro Moros llamó a los colectivos a hacer resistencia activa. Los colectivos, ustedes saben, no estoy hablando de las Hermanitas de la Caridad, no estoy hablando de la Asociación Deportivo Cultural del Barrio no sé qué cosa, no. Estoy hablando de los paramilitares oficialistas armados que actúan con violencia y muchísimas veces al amparo y en connivencia con los uniformados. Estoy hablando de eso, de los paramilitares maduristas. Bueno, chicos, resulta que ayer paramilitares maduristas dispararon contra ciudadanos en la avenida San Martín, y en Ruiz Pineda, en Caricuao también lo hicieron, y en Menca de León, en Guarenas también. Entonces, repito, ¿qué significa instigación a delinquir? ¿Qué instigó a delinquir a esos criminales? Eso también es una pregunta que debiera hacerse el equipo que Michelle Bachelet ubicó en Venezuela en estos días. Finalmente tenemos una situación muy grave en Maracaibo, que ya hablaremos más adelante, pero mientras tanto tenemos nuestra cotidianidad, y en nuestra cotidianidad tenemos luz a raticos en algunos sitios, en otros no todavía, y no tenemos agua. Ya había anunciado ayer la experta venezolana Susana Rafali que
la crisis del agua podía tener repercusiones mucho más graves que la crisis eléctrica y de mucha mayor duración. En efecto, ayer pudimos ver a través de las redes sociales, concretamente a través de Facebook, un muy interesante escrito de la doctora Patricia Valenzuela. La doctora Patricia Valenzuela es una médico infectólogo y es también activista de la Sociedad Venezolana de Infectología. Por eso nos interesa muchísimo su criterio cuando vemos, ustedes recuerdan la palabra pimpinero. Los pimpineros son las personas que trafican con gasolina en la frontera, en pequeña escala, por supuesto, ¿no? Con pimpinas llenas de gasolina. Bueno, ahora en Caracas hay pimpineros, pero pimpineros de agua. Hay que andar con mucho cuidado cuando uno transita por la Cota 1000, porque centenares, miles de caraqueños andan caminando por allí con pimpinas de agua buscando ese vital líquido en las laderas de la montaña. Bueno, y ahí ha habido otras situaciones, personas buscando agua en las cercanías del río Guaire o en quebradas que a veces uno no sabe si son quebradas o si son cloacas. Por eso es tan pertinente que busquemos criterios expertos sobre la materia. Doctora Patricia Valenzuela, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué le podemos decir a los caraqueños que tienen hoy sed, pero que mañana pudieran tener, no sé, hepatitis A o cualquier cosa igualmente? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que sí, es muy preocupante lo que está sucediendo. Primero porque estar 5, 6, cualquier cantidad de horas, días sin agua es un riesgo para la salud y es una violación de derechos humanos porque la salud es principal para los ciudadanos y el agua es el vital líquido. Segundo, la recolección de agua debe hacerse de manera adecuada, en envases adecuados y de zonas indicadas y dispuestas para eso. Definitivamente recoger agua de las veredas del río Guaire pues no está bien, es un riesgo para la salud porque esos son tubos o desagües que están cayendo al río Guaire, que ya es de aguas sucias, de aguas negras, pero estas son aguas que no son potables, esa es agua que no es apta para el consumo humano, porque esas son aguas que vienen de aguas servidas, que son pues ya parcialmente procesadas y vienen o de industrias o de fábricas incluso de los hogares, ya han sido usadas por el hombre en sus casas. Entonces, ese procesamiento del agua, primero, no sabemos si en el país se está llevando adecuadamente. Todos hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años cómo se ha ido deteriorando la calidad del agua en nuestros hogares por falta de mantenimiento y de una correcta acondicionamiento del agua. Imagínense entonces consumir estas aguas que ya han sido usadas, bien sea en hogares, fábricas e industrias, que sean usadas para el aseo personal, para el limpiar y asear sus alimentos en casa. Es sumamente peligroso para la salud. ¿Por qué? Porque no solamente son los microorganismos, que pueden ser una variedad muy grande, así como mencionaste, el virus de la hepatitis A, también pueden haber parásitos como la amiba, también puede haber bacterias como la Escherichia coli, Shigella, Salmonella. También puede haber virus como norovirus. Tuvimos recientemente en Anzoátegui fallecimientos importantes por Shigella y por norovirus, por aguas contaminadas con estos microorganismos. Pero además también pueden haber sustancias tóxicas de los residuos que salen de las industrias o fábricas que envían también sus aguas ya usadas. Entonces, definitivamente, hacer recolección de estas aguas no es lo más indicado. Y si a eso le sumamos lo que también comentaste, que la electricidad no es permanente en todos los sectores de la ciudad y en el país, e incluso hay zonas que todavía no tienen servicio eléctrico. ¿Cómo hierves esa agua? ¿Cómo trabajas para por lo menos lograr eliminar de alguna forma ciertos organismos
entonces ciertos microorganismos, es complicado y se está exponiendo a la ciudadanía, bueno, a enfermedades infecciosas importantes como gastroenteritis, hepatitis B, si se usa para el aseo personal, pues puede haber conjuntivitis. Es realmente un problema complejo. Ya pareciera, no sabemos realmente si se está solucionando adecuadamente el problema del servicio eléctrico, pero ahora nos estamos enfrentando a todo un problema sanitario aún más profundo al tener ausencia de agua durante tanto tiempo. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo venezolano y también integrante de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Qué sugerencias, doctora, qué recomendaciones en el marco de esta emergencia, de esta contingencia, de esta severa situación que se ve agravada, porque no es que acaba de ocurrir, no es que acaba de aparecer junto con el apagón, sino que preexistía y que ahora está agravada? El deficiente acceso al agua potable. ¿Qué sugerencia a los venezolanos en esta situación, repito, de contingencia? Bueno, por supuesto, siempre, primero lo principal es verificar y constatar de dónde se está tomando, dónde se está recogiendo el agua. No, de verdad es inconcebible, es inaceptable que se recoja agua de los desaguaderos que van hacia el río Guaire. O sea, eso no debe pasar, eso no se debe hacer. Segundo, bueno, verificar a lo largo de la Cota Mil, lo comentaste, hay caídas de agua, pero que vienen de la montaña, que se supone pues son quebradas o manantiales limpios o relativamente limpios que llegan hasta ahí. Obviamente pues esa agua hay que hervirla. Si se disfruta del servicio eléctrico o de la cocina de gas, hay que hervirla. Además, hay que lavar o vaciar el envase donde se vaya a recoger esa agua, porque no también se asienta o quedan restos sólidos en el fondo de esos envases. Entonces hay que lavar ese envase, hay que ver bien, ubicar el sitio donde se está recogiendo, hay que hervir el agua, también hay que lavarse las manos para el momento de recoger el agua. Se puede usar cloro, se puede usar limón, preferiblemente el cloro es el que se usa. Para 1 litro de agua se usan 3 gotas de cloro para mejorar la calidad. Para 4 litros de agua se usan 12 gotas, para 20 litros se usa 1 cucharada de cloro y para un barril de 200 litros se usan 10 cucharaditas de cloro. Esas son maneras de más o menos optimizar la calidad del agua. Obviamente siempre será preferible agua potable, agua de la que ya viene manufacturada, que uno sabe que el procesamiento ha sido adecuado. Lavarse las manos la mayor cantidad de veces posible con agua y jabón, manipular el agua que usted vaya a usar para asear, limpiar o manipular los alimentos debe ser la misma, es decir, de igual calidad a la que usted usa para su aseo personal, porque los alimentos, si usted la usa, la que acaba de recoger y puede entonces transmitir los microorganismos, las sustancias tóxicas residuales que estén ahí, pasárselas a los alimentos y pues va a suceder más o menos lo mismo que si la tome o la consuma directamente. Entonces, lo principal es fijarse en dónde se está haciendo la recolección del agua, en qué envase se está haciendo y lo que acabamos de comentar de hervirle, usar el cloro, el lavado de manos es importantísimo. Y en estos momentos de crisis hay que insistir en esto de manera importante porque si no se nos viene un problema más grande desde el punto de vista sanitario, de salud en una Venezuela donde no tenemos medicamentos, donde no hay reactivos para hacer pruebas diagnósticas, donde cada vez se hace más difícil atender a los pacientes. Doctora, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 13 de marzo. Era la doctora Patricia Valenzuela, vocero de la Sociedad Venezolana de Infectología, médico infectólogo venezolano, quien nos da estas sugerencias. Yo sé que en estos momentos hay temas que parecen más sexy, ¿no? El tema de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el tema de que se llevaron a los diplomáticos de Estados Unidos. Yo sé que hay temas más sexy que estos, pero recuerden ustedes que este programa tiene, entre otras misiones, ser un cable a tierra
para muchísima gente, ¿no? Además de los temas de la alta política, están los temas de la vida real. Y en la vida real hay... Algunos de ustedes recuerdan una película llamada Mad Max. Bueno, resulta que la Venezuela que ha sufrido el chavismo, madurismo, es la Venezuela de Mad Max. Imagínense ustedes, cuando Maduro dice que todo está perfecto, este país es invivible. ¿Cómo será cuando anoche Maduro dijo que había que buscar velas, que había que buscar un radiecito con pila, que había que tener una linterna por si acaso? Imagínense ustedes, señores, lo que viene es muy complicado. Si a usted le pareció que estos 5 días de apagón son un desastre, bueno, le informo, la crisis por agua va a tener consecuencias más largas y más duras que la crisis eléctrica, ¿no? En un país que, como nos acaba de decir la doctora Patricia Valenzuela, el sistema de salud está prácticamente destruido. Voy a ponerles un ejemplo sencillito, cotidiano, de todos ustedes, de todos nosotros. Imagínense ustedes que usted toma el cuidado mínimo, ¿no? De que toma agua y se cepilla los dientes con agua que supone está de buena calidad, pero luego lava los alimentos con otra agua con menos cuidados y le da diarrea a los muchachitos o a usted mismo. ¿Qué ocurre en una situación normal? Bueno, que tratas de aplicar remedios caseros, tal y cual, un día, 2 días, al tercer día, entonces, bueno, tienes que tomar una muestra y hacer un examen de laboratorio. ¿Qué examen de laboratorio? ¿Dónde hay reactivos? ¿Cuánto cuesta eso? Señores, es extremadamente complicado esta situación. Por eso, ante este déficit de Estado, tiene que haber un superávit de ciudadanía. Y el superávit de ciudadanía, en este sentido, se expresa cumpliendo las recomendaciones y sugerencias que nos hace gentilmente la doctora Patricia Valenzuela. Doctora, reiteramos nuestro agradecimiento. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo vuelvo con mi tema, ¿no? ¿Qué significa instigación a delinquir? Porque ese fue el delito que le imputaron nada más y nada menos que a Luis Carlos Díaz. Instigación a delinquir, ¿qué significará eso? Porque yo veo a un señor, el señor Mauro Moro, por ejemplo, en televisión, en cadena, dándole una orden a los colectivos y diciendo, bueno, resistencia activa. Y al día siguiente aparecen los colectivos echándole plomo a los ciudadanos en la avenida San Martín y en Ruiz Pineda, entre otros sitios. Caramba, ¿qué significará, chicos, instigación a delinquir? Porque también puede haber una instigación pasiva, por así decirlo, ¿no? Cuando se perpetran delitos y esos delitos no son reprimidos o castigados, cuando se perpetran delitos prácticamente a la luz del día y en las narices de la autoridad uniformada y no ocurre nada, de alguna forma eso podría ser interpretado también como instigación o permisividad, en todo caso, ante el delito. Lo digo porque lo que está ocurriendo en Maracaibo es extremadamente grave. Centenares de saqueos,
centenares de saqueos perpetrados, repito, ante las narices mismas de la autoridad uniformada. Tenemos el comunicado emitido por Empresas Polar, donde dice: Empresa Polar, rechazamos de manera contundente los saqueos perpetrados en 4 de nuestras instalaciones ubicadas en Maracaibo, Estado Zulia, en medio de la difícil realidad de suministro eléctrico que vivimos durante estos días. Tales acciones vandálicas ocasionaron graves daños y perjuicios en inventarios de productos terminados de alimentos y bebidas, transportes, maquinarias, equipos de trabajo, entre otros. Nos hablan acá de lamentamos que a pesar de los esfuerzos de algunos organismos de seguridad del Estado no haya sido posible contener los actos vandálicos en las plantas de Pepsi-Cola Venezuela y planta trigo de alimentos Polar, teniendo como resultados destrozos y daños irreparables para las compañías. En la planta de bebidas se contabiliza el robo de 150,000 cajas de productos terminados. Por su parte, en la planta de alimentos, en la que remetieron aproximadamente 500 personas, sustrajeron 160 paletas de productos terminados, casi 77,000 unidades de pasta en distintas presentaciones y causaron daños en 4 vehículos. Si esto le parece preocupante, le indico que el reporte con fecha 12 de marzo, el corte a las 2:30 de la tarde del 12 de marzo, hecho por Fedecámara Zulia, es ciertamente un parte de guerra, ¿no? Nos hablan acá de los saqueos perpetrados en varios centros comerciales y en numerosísimos comercios. Ahora, ¿quién es el agredido acá? El agredido acá es el gobierno, es la oposición, es el imperio, es Bachelet, son los dueños de los negocios. Por supuesto que los dueños de los negocios, por supuesto que los trabajadores de los negocios son los agredidos. Pero yo quiero recordarles, sobre todo a los caraqueños, que les consta esto en carne propia, que el agredido fundamental luego de que un negocio es saqueado y en consecuencia cierra, es el ciudadano, porque luego ese negocio no reabre, no solamente porque destruyeron su capacidad económica, la del propietario, sino porque luego nadie va a invertir en abrir un local en un sitio donde sabe que en la primera contingencia, bueno, desaparece la seguridad y desaparece el negocio. Durante décadas hubo comunidades sin servicio por los efectos del Caracazo. Y bueno, ¿qué ocurre cuando no hay la atención por parte de la empresa privada, por parte del comerciante? Bueno, que esa comunidad queda a merced de los traficantes de miseria en que se han transformado los programas sociales del Estado. ¿Me entiende? O sea, todo este tema de la permisividad ante los saqueos se produce, entre otras cosas, porque eso le conviene a alguien que quiere que no haya libre comercio, que no haya libre empresa, sino que todo el mundo dependa de las migajas que reparten los burócratas. Por eso vamos a conversar de inmediato con alguien que nos puede hablar con muchísima propiedad de toda esta situación. Me refiero a la presidenta de Consecomercio, María Carolina. Muchísimas gracias por atendernos en esta hora compleja de la madrugada del 13 de marzo. Cuéntanos, ¿cuál es el balance que hacen ustedes de la situación del Zulia y de todo el país? Muy buenos días, Chugo, muy buenos días a toda tu audiencia. De verdad que lo que está ocurriendo en Maracaibo, en el Zulia en general, porque también ha ocurrido en la costa oriental del lago, es terrible, es devastador, es una devastación de una ciudad completa, de una ciudad tan pujante, la segunda ciudad del país, y que esto se haga con anuencia, porque se peca por de hecho, de palabra y de omisión. Aquí yo culpo a las autoridades y responsablemente lo hago, de omisión, de cumplir con su deber de defender los venezolanos y sus bienes, o sea, de tratar de mantener el orden público. Esa es responsabilidad de las autoridades y evidentemente en Maracaibo no lo han hecho debidamente. Los videos que hemos podido observar de hordas de gente que entendemos que hay una necesidad, entendemos que hay una desesperación por más de 120 horas sin electricidad en algunas regiones. Recordemos que Maracaibo es el último estado en recuperar el servicio eléctrico en el país, y entendemos que haya desesperación porque ya los alimentos se habían deteriorado y todo eso, pero cuando tú ves que arremeten contra
instalaciones contra un hotel. Yo vi un video donde agarraban un hotel de 100 habitaciones que quedaba allí en Maracaibo, lo desvalijaron por completo, se montaban a robar los aires acondicionados, porque eso es robo, no tiene eso no es necesidad. Aquí estamos hablando de robo, como tú decías, a plena luz del día y con toda la permisividad del mundo. Se montaban tiraban los colchones por las ventanas del hotel. Eso no es necesidad, eso es vandalismo, eso es una especie de tierra arrasada lo que se vivió allí, y yo quiero pensar que la gente no calculó cuántos puestos de trabajo, de qué van a vivir tantos trabajadores en Maracaibo de ahora en adelante. ¿Dónde van a poder obtener un empleo decente cuando hay más de 500 locales que han sido afectados, centros comerciales completos? ¿Qué va a pasar con la economía de esa ciudad? ¿Qué va a pasar con las alcaldías? ¿A quién le van a cobrar impuesto ahora que ya, por cierto, la alcaldía de Maracaibo estaba cobrando impuesto en Petros a los comerciantes? Toda una sociedad devastada por omisión de las autoridades en cumplir con su función básica de hacer respetar las leyes y mantener el orden público. Es absurdo, es ilógico. Eso, afortunadamente, lamentablemente fue Maracaibo, pero el resto del país ha mantenido relativa calma. En Apure se vieron algunas situaciones de esa índole también. No tenemos información confirmada en Mérida, pero sí sabemos que había una situación de inquietud, por decirlo así. En Cumaná también, aparentemente, también estamos por confirmar la información, pero pareciera que también hubo algunas situaciones complejas. Aquí en Guarenas, Guatire, y bueno, aquí mismo en Caracas, en Lubebras, en la Florida, pero al final de esa historia, cada comercio que cierra no solamente es el empleo perdido, sino también la oportunidad del ciudadano de poder tener la capacidad de satisfacer sus necesidades, de poder tener la libertad de decidir dónde comprar, a qué precio comprar. O sea, quien al final resulta más perjudicado es el ciudadano común. María Carolina, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas brindado esta perspectiva, digamos, global, nacional. Por supuesto, gravísimo lo que ocurre en el Zulia, gravísimo lo que podría ocurrir en todo el país si esa permisividad se extiende. Era María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. ¿Algún mensaje final, María Carolina, a los comerciantes, a los emprendedores, a esa gente valiente que a pesar de 20 años de destrucción de la economía, hoy aún están generando empleos y brindando servicios a los venezolanos? Mira, suena difícil, pero un gran llamado a la calma. Esto tiene que normalizarse. La vida cotidiana se debe recuperar en algún momento. O sea, nosotros de verdad hacemos un acto de fe en que aquí entre la cordura a tanto autoridades como a las personas que están participando en esto. Entendemos su desesperación, pero también entienden que el comerciante es también una víctima de todas estas situaciones. ¿Cuántas pérdidas no hemos tenido por esta falla eléctrica? ¿Cuánta mercancía no se ha perdido? ¿Cuántas cosas no se han deteriorado por toda esta ineficiencia? Porque al final de la historia, cuando tú ves todo lo que ha ocurrido en el país, lo que hay una enorme ineficiencia y corrupción que nos ha llevado hasta donde estamos en este momento. Muchísimas gracias. Era María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio, dándole este mensaje a quienes como ella están en este importantísimo sector de la economía y también a todos los ciudadanos y haciendo esta denuncia gravísima. Lo dice María Carolina Uzcategui, confirma la impresión que teníamos, la permisividad, la denegación de justicia por parte de quienes tienen la obligación y las armas y los uniformes y los radios y las patrullas, los insumos para respetar y hacer respetar la vida y la propiedad de los ciudadanos. Todo eso hizo posible que Maracaibo
Maracaibo tradicional y según real sea hoy en algunos sectores prácticamente una ciudad fantasma, una ciudad devastada por la violencia y la anarquía. Nuestra palabra de solidaridad con los zulianos, con los maravinos, y nuestra palabra de respeto inmenso para todos los comerciantes. Mire, se lo voy a decir de manera sencilla. Usted sabe, usted que me está escuchando en este momento, que me está viendo a través de las redes también, ¿sabe por qué usted habla español? Mire, señores, en un momento determinado de la historia era necesario obtener una ruta distinta para llegar a las especias en el lejano oriente. Entonces eso hizo posible, pues, que el viejo sueño de Colón se materializara, el financiamiento para su viaje, para lograr una ruta distinta, para lograr acceso a las especias del lejano oriente. ¿Entiende? Solo que él no sabía que en la mitad de su trayecto se iba a encontrar un nuevo continente llamado América. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Chicos, que si no fuera por el comercio, no se hubiera producido el encuentro de culturas, el descubrimiento, no se hubiera producido. El comercio es un instrumento fundamental del avance de la humanidad, del avance de las sociedades. Por eso todo proyecto político que se fundamenta en el atraso agrede al comercio, agrede al comerciante. El comerciante es la primera línea de defensa del progreso, de la democracia, de la libertad. Por eso cuando se agrede al comerciante perdemos todos. Nuestro trabajo en las comunidades es defender nuestro comercio, no agredirlos. ¿Se entendió? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes ahora una inquietud, una preocupación como ciudadano, como maestro de escuela, como padre de familia, a propósito de otra de las víctimas, por así decirlo, de las severas, de las personas que tienen severas consecuencias, pagan severas consecuencias por toda esta situación que confrontamos. Me estoy refiriendo a nuestros niños venezolanos. Quiero que quienes no tengan niños pequeños se imaginen la muy grave situación que tiene una familia donde por impacto
de esta situación, los niños se quedan en casa debido a que no solamente es que el gobierno pone la extensión de estos asuetos, ¿no? No se trata solamente de los asuetos caprichosos decretados por el gobierno, sino porque sencillamente no hay condiciones materiales para atender las clases y y tenemos a los niños en casa. Ahora, ¿en qué casas? En una casa sin agua, en una casa sin servicio eléctrico, allí están nuestros niños. Entonces, tenemos un problema muy complicado que debe ser atendido. Estamos haciendo un esfuerzo por contactar a el psicólogo Abel Saraiva. Abel Saraiva, por fin lo tenemos en línea. Abel Saraiva es psicólogo y trabaja en SECODAP, el Centro Comunitario de Aprendizaje, una de las organizaciones con más experiencia y con mayor fortaleza en la atención a nuestros niños venezolanos. Repito entonces el planteamiento inicial, en esta contingencia, uno de los sectores más agredidos son nuestros niños. Repito, es una agresión que no tengan acceso a clases, es una agresión que tengan que estar prácticamente encerrados en las casas o en los apartamentos o en el rancho. Y digo encerrados porque es que también hay inquietud, hay conmoción social, entonces dejar salir a jugar al muchacho a la calle o llevarlo a cualquier sitio es complicado porque, bueno, no sabes que te vas a encontrar en la calle, entonces está recluido en la casa, en una casa sin agua, sin energía eléctrica, sin acceso a los más elementales recursos para el entretenimiento, sin televisión, sin nada. ¿Qué significa eso y qué se puede hacer en una circunstancia como esta? ¿Qué significa en términos de impacto y qué podemos hacer nosotros como padres, como ciudadanos? Para eso hemos consultado criterios expertos y ahora sí tenemos en línea a Abel Saraiva. Abel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos. Buenos días, Chugo, y a toda tu audiencia, gracias. De hecho, tuvimos dificultades inicialmente porque donde estoy nos acabamos de quedar sin luz y sabes cómo eso afecta la telefonía. Bueno, efectivamente, la situación estamos viviendo en el país relacionado al servicio eléctrico, al suministro de agua potable y por supuesto a lo que tiene que ver con los servicios en general, afecta a toda la población, pero afecta de manera más específica, de manera particular y de manera diferenciada a los niños y adolescentes, porque efectivamente los adultos en un contexto como este, aunque nos vemos afectados, tenemos alguna capacidad distinta de autonomía en relación a algunas actividades que podemos desarrollar, y sobre todo porque, bueno, los niños y adolescentes en general están en una relación de poder diferente con sus padres. Ahora, en un momento como esto, tú describías muy bien la situación, tenemos niños que están pasando largas horas encerrados en casa, sin posibilidad en muchos casos de tener espacio de esparcimiento con otros niños porque es inseguro permitirles la salida de la casa porque hay situaciones y alteraciones del orden público inclusive que comprometen su seguridad. Ahora, en este proceso creo que es clave aclarar que uno de los principales riesgos que enfrentan los niños, además de lo que tiene que ver, por supuesto, con su salud, el acceso a los servicios que permitan la satisfacción de sus necesidades básicas, tiene que ver también con el riesgo y el impacto que tiene el propio estado emocional de los padres, porque vemos que los padres están enfrentándose a serias preocupaciones como son preservar los alimentos que aún conservan, poder adquirir otros alimentos, poder resolver el tema del agua potable, y esto por supuesto va generando una carga de tensiones que por supuesto en muchos casos papá y mamá no saben cómo manejar y pueden terminar transformándose en situaciones de violencia. Los niños tienen unas necesidades en momentos como esta que nos parecieran contradictorias, como por ejemplo puede ser
el hecho de jugar, el niño necesita jugar en un momento como este para elaborar, para procesar, para afrontar lo que está sucediendo, y mientras yo tengo la comida en el congelador que está descomponiéndose, por supuesto me parece que el juego puede ser una necesidad banal y podemos como padres terminar actuando en muchos casos de una manera contraproducente en relación a nuestros niños. Estamos conversando con Abel Sarabia, él es psicólogo y es uno de los activistas que desde SECODAP tiene un importantísimo trabajo en función de la infancia venezolana. Te escuchaba, Abel, y de alguna manera veo el retrato de mi propia familia y de las familias de la gente que conozco, angustiados como estamos por el tema de los alimentos, por el tema del acceso al agua, por el tema de la discontinuidad del servicio eléctrico. Descuidamos que tenemos en casa a seres humanos con derechos y con necesidades también, que no se ven interrumpidas esas necesidades por la contingencia, por el contrario, se ven potenciadas esas necesidades. ¿De qué manera crees tú que algunos tips que podamos tener como alerta los padres para entender cuando el niño está ya siendo afectado gravemente por esta situación? ¿De qué manera podríamos estar ante una situación que una alerta temprana pudiera atender? Bueno, lo primero que vamos a tener que percibir es cambios, por supuesto, en el patrón de comportamiento, y estos cambios a los que me refiero sobre el patrón de comportamiento van a tener que ver con mayores niveles de irritabilidad. Vamos a ver los niños más irritables de lo normal, más desobedientes de lo normal, es decir, nos vamos a encontrar con que los niños y adolescentes pueden estar lo que coloquialmente sería más contestones, más rebeldes, los vamos a ver con mayor oposición, vamos a verlos inclusive hostiles y agresivos en determinados momentos, con inquietos, con dificultades para dormir. ¿Qué cosas nos tienen que llamar la atención? Bueno, si empezamos a ver que el niño reacciona de esta manera, pero de una forma que es incontrolable, es decir, que no hay manera de calmarlo, aún dedicándole espacio, tiempo, atención, ya es una señal de alarma. Tiene que llamarnos la atención también, por ejemplo, en momentos como este, no solo si el niño está activo, inquieto, irritable, porque esas pudieran ser reacciones esperables, sino me gustaría también alertar sobre lo que quizás no nos daríamos cuenta, y es cuando el niño está como abatido, que el niño está sin querer jugar, sin querer comer. Entonces de repente nos puede parecer que se está portando muy bien porque está muy quieto, y de repente lo que está es aterrado por la situación. Es normal, puede pasar en momentos como estos que los niños vuelvan a hacerse pipí en la cama, que existan reacciones que nos parecía que ya estaban superadas porque el chamo ya había crecido, y empezamos a ver comportamientos que corresponden a otra etapa, porque fíjate, hay un asunto, tú lo decías muy bien, los niños tienen necesidades y derechos, y tienen, por supuesto, estas necesidades y estos derechos, y se ven más bien en estos momentos potenciados en la medida de que requiere una atención especial a ciertas circunstancias. El problema es que efectivamente se nos plantea un escenario de supervivencia, y a mí me parece muy importante poder plantear para los papás que nos escuchan que es probable que hayamos podido cometer errores en este proceso, y que producto de la tensión, de la carga, del estrés, no estemos haciendo quizá lo que sabemos que es ideal o que es correcto para ellos. Pero cuando hemos cometido errores como papás, también estamos en la obligación y tenemos la oportunidad de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido excesos, poder disculparnos y también tratar de preguntar qué necesitan, qué sienten nuestros hijos en este momento, para tratar de articular alguna respuesta que permita sobrellevar este proceso para todos. Pero quiero destacar la importancia de poder reconocer cuando en un momento como este nos hemos equivocado, porque ese poder totalitario que criticamos afuera no lo podemos trasladar a las relaciones de nuestra casa. Caramba, Abel, luminoso tu comentario, te agradezco profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era el psicólogo Abel Sarabia, él es ubicable en SECODAP, el Centro de los
el Centro Comunitario de Aprendizaje, esta ONG que tiene una trayectoria tan estupenda de atención a la problemática del niño venezolano. Abel primero nos alerta, nos dice, con un niño que tiene días sin ir a la escuela, que está en la casa, pero que no puede salir de la casa porque la casa es insegura, la calle es insegura, porque hay turbulencia social, porque hay angustia, hay estrés social, entonces está en la casa, en una casa sin luz eléctrica, sin agua, y con unos padres angustiados. Con unos padres estresados. Entonces, en ese contexto, nos dice Abel, el niño puede tener estas reacciones de mayor agresividad, de nerviosismo, de ponerse más contestón, nos dice Abel. Si eso se encuentra con un padre estresado, angustiado, nervioso, entonces se puede dar una situación en la cual se produzca un círculo vicioso de agresividad. Nos alerta sobre eso, pero nos dice que eso es esperable. Nos dice, vamos a preocuparnos mucho más si tenemos el caso de un niño que súbitamente se torna introvertido, callado, que de repente se nos apaga el muchacho. Mosca con esto, atento con esto, bien importante este aporte y sobre todo esa cosa tan misericordiosa, vamos a decirlo así, en la palabra de Abel Sarabia. Dice, nos equivocamos como padres, en el contexto de esta emergencia somos seres humanos. Bueno, aprovechemos la oportunidad simplemente para rectificar. Muchísimas gracias, Abel, por habernos regalado estos minutos. Gracias a ti, Chu. Quisiera, disculpa, robarte un segundo más. No, por favor. Decir que en SECODAP, el día de hoy, mañana y el viernes, vamos a estar trabajando en un esquema especial de respuesta frente a lo que está sucediendo. Y vamos a contar al menos con unos primeros auxilios psicológicos desde el servicio de atención psicológico que yo coordino, y me gustaría ofrecer el número de SECODAP, que es 0212-952-6269, 0212-952-6269 y el 0424-284-2359. 0424-284-2359 para que aquellos padres, madres, familias que de alguna manera se sientan afectados y sobre todo tengan niños en casa y no sepan qué hacer, podamos nosotros al menos brindar una primera respuesta y una primera orientación. Vamos a estar allí entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde brindando pues esta primera línea de atención, y bueno, quedamos a la disposición de todos ustedes. Caramba, excelente noticia, Abel, de verdad te agradezco muchísimo, no solamente que nos hayas atendido, sino que además utilices esta humilde tribuna para dar esta información tan importante. Algo así como triaje psicológico para padres en esta situación de conmoción. Nos está informando Abel Sarabia que estará disponible en SECODAP, nos dio los números. ¿Podrías repetirlos, por favor? Sí, 0212-952-6269, 0212-952-6269 y 0424-284-2359, 0424-284-2359, inclusive para algunos padres, madres que no se encuentren en la ciudad de Caracas, donde nosotros en SECODAP estamos ubicados, y tengan la necesidad al menos de recibir una orientación remota. Nosotros estaremos allí pues haciendo ese primer triaje y tratando de apoyar en el marco de nuestras capacidades. Caramba, Abel, muchísimas gracias de verdad. Era Abel Sarabia, psicólogo, jefe del Servicio de Atención Psicológica en SECODAP, el Centro Comunitario de Aprendizaje, SECODAP, y dándonos este dato realmente importante. Yo quiero terminar el programa de hoy dándole también mi palabra de afecto, de solidaridad, de respeto a esa familia que se encuentra en este momento. Fíjense ustedes que hasta ahora hemos hablado de un esquema, digamos, clásico, ¿no? La familia donde está el padre, donde está la madre, afectados por esta situación, nerviosos por esta situación, estresados por esta situación, tratando de arreglárselas con la realidad también de tener a los niños en la casa en medio de esta contingencia. Pero recordemos lo siguiente:
casi la mitad de los hogares venezolanos tienen como jefe de familia a una mujer sola. Y en muchísimos otros hogares, por efectos del éxodo, por efectos de la migración masiva, tenemos haciendo las veces de padre a abuelos o a otro familiar. Entonces, repito, no se trata de una familia clásica enfrentando una situación sobrevenida. Se trata de una familia ya afectada, ya fracturada, ya impactada por la crisis, haciendo frente a una contingencia mayor. Por eso este segmento del programa, por eso es valiosísima esta ayuda que nos acaba de dar Abel Saravia, por eso la disposición a seguir hablando no solamente de los temas importantísimos de la alta política y de los agentes mundiales, planetarios que tienen que ver con la crisis venezolana, etcétera, etcétera. No, estos temas que tienen que ver con su hogar y con el mío. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.